Ayer la ex canciller Diana Mondino nos dejó la frase del día, que la voy a compartir de vuelta en una entrevista que le hicieron y le preguntaban sobre Milei y el caso Libra, y ella contestó que o no es muy inteligente o es un corrupto. La verdad que fue la respuesta que nos dejó para toda la semana y también para pensar un poquito cómo lo ven a Milei, incluso la gente que estuvo al lado de él. Estamos hablando de alguien que fue canciller. Vamos a escucharla, si les parece, en esta entrevista. Está en inglés, se las voy a ir leyendo. ¿Crees que Javier Milei debería haber tuiteado un enlace con una criptomoneda? No, no debería haberlo publicado, dice. Genial, le dice el entrevistador. ¿Por qué crees que lo hizo? Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea, alguien ganó dinero con eso. Exacto, le dice. Exacto. Así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente o es una especie de corrupto. Creo que puedo hablar por la audiencia cuando digo wow, dice. Es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido. Y se ríen. Es muy fuerte la declaración porque, volvamos a aclarar, ser tonto o no muy inteligente no te exime del Código Penal. Por ende, aunque tenga esa opción, Milei está muy complicado judicialmente. Pero la ex canciller habilita lo que todos estamos ya viendo, que es pensarlo a Milei, a su entorno, a Karina Milei, como corruptos. Recordemos que en este caso ya hay información por la cual Hayden Davis, que era la persona que ingresaba a la Casa Rosada, que pasaba por las manos de Karina Milei y que se reunía con el presidente, decía que él le enviaba dinero a su hermana y el presidente firmaba lo que él quisiera. Recordemos que el presidente publicó la existencia de Libra y el contrato de Libra y la web en el minuto exacto donde Libra se subió. Era imposible que lo encontrara dando vueltas. Que el propio presidente dijo que le habían traído el proyecto que era para un desarrollo productivo. Nunca mostraron qué es lo que iban a producir. Y ahora, alguien que estaba en su gabinete, en nada más y nada menos que la canciller, dice, o no es muy inteligente o es corrupto. Cualquiera de las dos opciones es tremenda, pues si no es muy inteligente no debería ser presidente, y si es corrupto tampoco. Y si es poco inteligente no lo exime de ser corrupto. Bueno, ayer nos dejó esta frase de tonto o corrupto, que nos podemos reír, y también hay que tomarla en serio porque estamos hablando del presidente de la Argentina. Ayer en esta misma entrevista a Diana Mondino, que es una persona muy rica, porque tomó la precaución de nacer hija de un banquero, por ende tiene una parte muy importante del banco Roela, que explica, por lo menos en su patrimonio declarado, más de la mitad de su patrimonio, y después tiene un montón de inversiones en bonos públicos, acciones, etcétera. Y le preguntaba este hombre, este entrevistador de Al Jazeera, se me borró el nombre ahora. Mehdi Hasan. Mehdi Hasan, ahí está, gracias Beldic. Mehdi Hasan le preguntaba sobre su declaración jurada y qué le parecía en un país donde aumenta la pobreza, caen los salarios, etcétera, ser tan rica. Y escuchen también la declaración que dejó. Creo que era el miembro más rico del gabinete de Milei, le dice el entrevistador. Definitivamente no, dice ella. Las revelaciones públicas sugieren que era el miembro más rico del gabinete. El Buenos Aires Times dijo que era... Y la respuesta de ella es, tal vez lo que en lo declarado, pero no era la más rica. Ojalá lo hubiera sido. Volé, porque la otra parte ya empiezan a discutir números, pero la frase que deja Mondino es, ojo, yo era la más rica en términos de lo declarado. Ojalá fuera la más rica. Lo cual me vuelve a traer a las declaraciones juradas de algunos de los funcionarios, puntualmente de los integrantes del equipo de Economía. Hablo del ministro de Economía Luis Caputo y del presidente del Banco Central Santiago Bausili. En las declaraciones juradas que comentamos hace unos días son realmente ínfimas, muy poco verosímiles para el Messi de las finanzas, como presentaban a Caputo, a no ser que lo de Messi sea para eludir al fisco.
Porque la declaración jurada de Caputo no solo dice que la plata que declara la tiene el 99,9% afuera del país, o sea, a salvo del ministro Caputo, sino que declara un patrimonio Caputo de 9 millones de dólares, incluyendo casas, terrenos, lotes, autos, yates, inversiones, empresas, cuentas afuera. Y en el mundo financiero yo pregunté si un tipo como Caputo, que fue jefe de trading de JP Morgan, puede tener un patrimonio total de 9 millones de dólares y se me rieron. Ni hablar de Bausili, que declara menos de 3 millones de dólares. Y era el socio de Caputo en todo esto. O sea, son muy poco verosímiles. Y Diana Mondino, ojo que esta declaración es importante, porque ella, que según su declaración era la más rica, dice lo declarado. Yo sé que en el gabinete había gente que tenía mucha más guita que yo. Y hoy publicamos en el Destape, les recomiendo que la lean, les sugiero porque es una nota mía, la declaración jurada de Sturzenegger. Que tardó en subirla, finalmente está disponible la nueva. Estaba la que publicó Sturzenegger cuando entró al gobierno. Ustedes saben, cuando alguien entra al gobierno tiene que presentar una declaración jurada de con esto llego. Cuando se va tiene que presentar una declaración jurada con esto me voy. Y en el medio, si sigue siendo funcionario, tiene que presentar la declaración jurada anual. Bueno, Sturzenegger presentó la suya. Varias cosas. Primero, también es bastante exiguo el patrimonio. Para un tipo como Sturzenegger, que se autopercibe un genio de la economía, su patrimonio es de 1.800.000 dólares más o menos, incluyendo todo. Casas, departamentos. Ahora les voy a contar, tiene una casa de 400 metros cuadrados en Martínez, tiene otra casa de 300 metros cuadrados acá que alquila varios departamentos, una casa en Villa Langostura, un par de autos, y después las cuentas y las inversiones. Va a ser bastante poco para un tipo. Yo sé que hablo de números que para ustedes y para mí son exorbitantes, pero estamos hablando de los capos de la economía. Medio poco, 1.800.000 dólares total de patrimonio. Bastante, suena inverosímil. Bueno, pero también en línea con Caputo, Sturzenegger tiene dos cosas en su declaración jurada. Una, que el 95% de su guita líquida, o sea, casi toda la guita, la tiene afuera. Tipo que viene acá, que dice que hay que confiar en el país, que vos uses tu plata acá, etcétera, etcétera. Su guita la tiene afuera. Su guita líquida. La guita líquida es la que podés acceder rápido. 95% de la guita afuera. No dice dónde. No dice dónde. Así que la puede tener una guarida fiscal, en donde sea. No dice dónde tiene 1.447 millones de pesos. ¿Sí? Y después el otro dato interesante son las inversiones de Sturzenegger. El 97%, todas sus inversiones son en bonos públicos. El 97%. 430 millones de pesos en bonos públicos. Esto estamos mostrando la declaración jurada para que vean que esto está documentado y están todos los papeles. Que son en los bonos públicos GD. Cuando ustedes en un bono público ven GD, son los bonos públicos que se rigen por ley extranjera. O sea que si hay un quilombo, el juicio de Sturzenegger nos lo hace afuera. Si leen AL, es el mismo bono, pero con legislación local. Los de Sturzenegger son todos GD. Y el GD siempre va con un número que es cuando se paga. Tiene GD 35, se paga en el 2035, GD 38, GD 29, etc. ¿Por qué me parece un dato relevante? Porque, por un lado, yo ayer hablaba con alguien del mundo financiero y me decía, mira, ojalá todos invirtieran como Sturzenegger. En vez de ir a comprar dólares u otras cosas que son poco productivas, invirtieran en bonos públicos. Y tiene un punto, siempre hablamos de que es interesante que la canalización del ahorro argentino vaya hacia el mercado de capitales, puede ser en bonos públicos, puede ser en obligaciones negociables, puede ser en un montón de cosas que serían más productivas que comprar dólares y dejarlos en una caja de seguridad o abajo del colchón, o etcétera. Pero para mí hay otro punto en esta declaración jurada de Sturzenegger, que es que todas sus inversiones la tienen un bono público y él es funcionario de un área sensible de la economía argentina, cuyas decisiones terminan influyendo en el valor de esos bonos. ¿Por qué? Porque estos bonos suben o bajan de acuerdo a las políticas económicas del gobierno. No solo eso, puede haber algún factor externo, pero una parte importante de la variación de esos bonos es por las decisiones que tome el gobierno. ¿Por qué suben los bonos argentinos?
Y entre otras cosas, cuando un gobierno les dice, yo voy a garantizar el superávit a como sea. O, como le gusta decir al gobierno, yo voy a pasar la motosierra a quien se la tenga que pasar. Para el mercado, como se le llama, es muy importante que un gobierno diga, yo voy a pasar la motosierra y voy a garantizar el superávit a toda costa porque es para pagarle a ellos. Entonces, cuando un gobierno hace eso, esos bonos suben. ¿Quién es el responsable de la motosierra en el gobierno de Milei? Sturzenegger. Por ende, Sturzenegger pasa a motosierra y la motosierra es una de las razones, no todo, pero es una de las razones por la cual suben esos bonos. ¿Qué tiene Sturzenegger? Por ende, la ley no dice nada de esto, yo lo que se estoy planteando no es un delito, pero sí es algo para tener en cuenta, que yo creo que debería modificarse la ley y regularse específicamente, porque los funcionarios del área de economía y que tengan bonos cuya variación depende de sus propias decisiones, es algo para tener en cuenta. De hecho, subieron mucho. Estos bonos subieron, por ejemplo, el GD35, 64% en dólares. El GD38 subió 60% en dólares. Y los otros subieron cerca del 20% en dólares. Por ende que la motosierra que pasa a Sturzenegger lo benefició en sus inversiones, que están todas en bonos públicos. En realidad no todas, 97%, porque lo otro que tiene son SAS. Las SAS son las sociedades estas que se abren en 24 horas sin ningún tipo de control que heredamos del gobierno de Macri, que pueden ser útiles en algunos casos, no digo que todas las SAS sean para cometer delitos, muchas SAS se han utilizado para ocultar patrimonios y otro tipo de maniobras porque no tienen ningún tipo de control. Bueno, Sturzenegger tiene una que se llama Unombú, no sé si le gusta el árbol, pero bueno, se llama Unombú, que la creó en octubre del 2018 junto con su esposa, que se llama María Josefina Rouliet. Hicieron el truco de poner que la sociedad se puede dedicar a cualquier cosa, puede ser agropecuaria, de comunicación, espectáculos, culturales, educativas, tecnología, gastronómica, hotelera, turística, inmobiliaria, constructora, inversora, petrolera, gasífera, forestal, minera, energética, salud y transporte. Puede hacer cualquier cosa. Puede hacer cualquier cosa. Ahora, la crearon con 21.400 pesos. Así que cualquier cosa no puede hacer. Sturzenegger declara que tiene el 100% de la sociedad por 10.700 pesos, con lo cual hay dos opciones. O puso mal el porcentaje, con lo cual está mal su declaración jurada, o efectivamente sigue teniendo la mitad de 21.400, son 10.700 pesos, que no son nada para una sociedad. Un dato curioso es que la sociedad tiene domicilio en Libertad 1041 cuarto A. Yo me fui a fijar en la guía telefónica, cosa que hacemos los periodistas, ¿qué hay ahí? Y en Libertad 1041 cuarto A funciona Odontopraxis Americana, que es una empresa dedicada al gerenciamiento de servicios odontológicos y no es de Sturzenegger. Así que o también le pifiaron en el domicilio o hay algo extraño ahí. Y después la otra cuestión que me pareció interesante de la declaración jurada de Sturzenegger, a partir de esto de Mondino de que no declaran las cosas, es que Sturzenegger también en 2019 creó otra SAS, que se llama Mi Casa Propia, con otros socios, Gonzalo Delger, Silvio Ruggeri y Andrés Freire. Y la última información registrada de esa sociedad en Boletín Oficial es de 2021 y Sturzenegger sigue siendo parte, pero no la pone en su declaración jurada. Es raro. Lo que sí pasa con esa sociedad es que el año pasado, en noviembre del 24, estaba en rojo, debía 196.000 pesos al Banco Supervil y había entrado en la categoría 4 de deudores, que significa riesgo alto con atraso de pago de más de 180 días. No sé si por eso no la incluyó o no avisaron de que se fue Sturzenegger, pero bueno, él forma parte de esa sociedad o la creó en 2019 y tendrían que avisar. Bueno, esa es la declaración jurada, está todo bien detallado en la nota que publicó hoy en el Destape. Ayer habló Federico Sturzenegger, no de esto obviamente, porque no le preguntan sobre estas cosas, dio una entrevista y qué sé yo, pero también aprovechó para criticar las decisiones del Congreso argentino que están poniéndole un freno, por lo menos media sanción, a los decretos escritos por Sturzenegger, que son los decretos motosierra, que son los que hacen subir los bonos que tiene Sturzenegger. Y el Congreso le dijo que no, por lo menos media sanción, a la eliminación de vialidad y a la eliminación del INTI y el INTA. Y a Sturzenegger no le gustó e hizo un videíto que compartió en su cuenta de X. Un voto a favor de la casta y de la corrupción. Es fácil decirlo, pero más interesante es verlo. Esto es lo que votó ayer el Congreso para mantener. Esta es la estructura de vialidad. Está mostrando un montón de papeles que supuestamente son el organigrama de vialidad, un organismo muy importante. Acá se va la plata
que tendría que estar invertida en tus rutas. Claro, Y no acá, invierten en la rutas estructura del y INTA, ahí está la del INTA. 6.000 personas, Viste que es muy difícil de 3.000 vehículos. poner argumentos arriba, pero bueno, es evidente que el gobierno no hace rutas porque cortó la obra pública, por ende todos esos papelitos que encima imprimió, medio absurdo, y se sacó una foto y todo eso, lo que hace es poner en riesgo vidas, porque no cuidan las rutas, y además atenta contra la producción, porque es más difícil sacar la producción de la Argentina si las rutas están en mal estado. Ni hablar el INTA, que ayuda con tecnología a esa producción. Y ayer justo se dio otra novedad que me parece interesante compartir, que es un tuit del Inca, que dice, avanza la privatización de Cinear. Ustedes me dirán qué tiene que ver con esto, ahora voy a llegar. Avanza la privatización de Cinear. Esta medida generará un ahorro de $330.000, que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes. Liberaremos al Estado del gasto de salarios, $175.000, y operación, $155.000, un paso hacia la eficiencia y la libertad económica. O sea que tener todo nuestro cine producido con el apoyo del Estado, disponible como un bien cultural y de acceso gratuito, nos costaba $330.000. Para el Estado es pero no nada, recontranadísima. Recontranadísima. Gracias por contárnoslo. Era muy barato tener nuestro cine disponible gratis. Pero lo quiero juntar, ¿ustedes qué tiene que ver con Sturzenegger? Bueno, ayer hubo un tuit de Eugenio Viviani, que lo quiero citar porque me pareció muy maravilloso, porque esta locura de Sturzenegger de cortar todo, excepto su plata, juntó las dos cosas. Y dice, en un mismo día, Sturzenegger, con su obsesión por desregularizarnos el camino hacia la Edad Media, pierde un mercado de $30 millones en Chile por problemas de vacunación, pero anuncian un ahorro de $300.000 dejando a todo el país sin acceso al cine nacional. Me pareció un gran resumen de ayer, porque efectivamente, por la desregulación de Sturzenegger, la Argentina volvió a tener riesgo de que nuestra carne no esté en condiciones de ser exportada. Y Chile nos cerró la exportación, que representa $30 millones. Ahora sí, nos ahorramos $300.000, dejando a todo el mundo sin acceso a nuestro cine nacional. ¿Es que el modelo es tonto? Hablando de tonto o corrupto, ya no se sabe si son tontos o corruptos. Las dos cosas. Pero nos perdemos un mercado de $30 millones y dejamos a todo el país sin cine nacional para ahorrar $300.000. Es realmente ridículo. Me pareció un tuit muy genial para resumir el día de ayer. La otra cuestión del día de ayer importante, y eso está en la nota de hoy de Fer Alonso, que les recomiendo, está afiladísimo Fer Alonso, nuestro compañero de Economía, todo el equipo de Economía, pero estoy leyendo la nota de Fer Alonso, porque la otra cosa importante es que volvió la bicicleta financiera, también lo viene contando acá Can Devoto. El gobierno ha puesto un nuevo carry trade y ya rinde casi 8% de tasa nominal anual a 2 semanas. A 2 semanas. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya declaración jurada tal vez es la que se refería a Mondino, cuando dijo que ella no era la más rica del gabinete, es posible que se refiriera a Luis Caputo, ayer decidió una vez más ir a Carajo Stream. En vez de dar una entrevista periodística, se fue a Carajo Stream. Obviamente a hablar del dólar. Y dijo esto. El dólar flota, como dijimos, puede subir o bajar. Las últimas semanas del mes pasado subió, esta semana bajó. Así que es el acostumbramiento a un esquema nuevo. Sé que para muchos es difícil porque tienen, digamos, como en el subconsciente que en el dólar en Argentina solo sube. Pero bueno, nosotros en este gobierno, creo que lo decías vos, Fede, el otro día en la entrevista, digamos, ya pasó varias veces con el dólar libre, ¿no? El dólar libre en enero del año pasado llegó a 1.400, después bajó a 1.100, después en julio del año pasado lo mismo, llegó a 1.400, volvió a bajar a 1.100, marzo de este año, antes de que saliéramos del cepo, lo mismo, llegó a 1.390. Lo que hay que tratar de entender es que, como digo, al no haber déficit, por lo tanto, al no haber emisión monetaria, porque no hay emisión ni por déficit,
ni por pasivos remunerados, ¿no? Recordemos que terminamos con el déficit y con la emisión. Eso es lo que nosotros llamamos convalidación monetaria. Al no haber convalidación monetaria, bueno, eventualmente volatilidad hay, como puede haber en cualquier país. Como digo, en Brasil el dólar real fue de 5.40 a 6.30, después bajó a 5.40 de vuelta. O sea, sí, esas cosas pasan. Claro. Bueno, es todo falso, es impresionante. Brasil tiene más de 300.000 millones de dólares en sus reservas. Nosotros tenemos reservas negativas. La base monetaria, entren a la página del Banco Central, es un dato público, estaba, se los voy a poner en millones, esto está en millones de millones, pero bueno, estaba en 9.700.000 el 11 de diciembre del 23. Ahora está en 42 millones. Así que sí aumentó. El dólar no es libre, ya de entrada está entre bandas. Por ende, libre no es. Si quisiera ir por abajo de la banda o por arriba de la banda, no estaría libre. Pero aparte de eso, tampoco es cierto que no intervienen. De hecho, el propio FMI el otro día en su informe técnico dijo que el gobierno ya gastó el equivalente a 5.000 millones de dólares en intervenir ese dólar. Por ende, no es libre a través de dólar futuro. Y tampoco es cierto lo del superávit, porque también el FMI confirmó lo que venimos diciéndoles acá hace rato, que este gobierno emite una bola de deuda que no la cuenta para decirte si tiene o no tiene déficit financiero. Entonces, como no cuenta los intereses que te tiene que pagar a vos no, a mí no, que le va a pagar a los amigos de Caputo, le da efectivamente superávit, pero es lo mismo que vos no cuentes la tarjeta de crédito. Arrancás el mes y no contás la tarjeta de crédito. Sí, el sueldo te sobra, pero la tarjeta de crédito tenés que pagar. Y si no la pagás tenés un quilombazo. Bueno, este gobierno efectivamente no está contando los intereses. Como todo el mundo está mirando qué va a pasar con las elecciones, fue el ministro de Economía a decir: quédense tranquilos, no va a pasar nada después de las elecciones. Mirá. La gente en el mercado era como generalizado, que decían que después de las elecciones se iban a recalibrar las bandas, ¿viste? Con todo el tema de la suba, del tipo de cambio y todo eso. Nosotros somos muy cuidadosos en decir lo que vamos a hacer, en explicarlo, y después, si Dios quiere, que pase lo que nosotros decimos, ¿no? Pero más allá de eso, siempre estamos diciendo lo que vamos a hacer, explicando, y esa es la forma de reganar credibilidad. Después de 18 meses donde esto se ha, digamos, todo lo que hemos dicho que íbamos a hacer, lo hemos hecho, y la mayor parte de los resultados también nos han acompañado, algunos más, otros menos, digamos, es de esperar que la gente deje de dar crédito a los que escriben. O sea, yo digo, si quieren saber qué vamos a hacer, o sea, vean las tres anclas, claro. Escúchennos a nosotros, porque nosotros decimos exactamente lo que vamos a hacer, y obviamente ahora contestando eso no va a haber ningún cambio, nada, no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio. Me fastidia contestarte, pero ya que lo preguntaste y estamos en nuestro programa, lo digo así, no hay ningún cambio de régimen ni de nada. Hay dos datos, hay muchos datos relevantes de todo lo que dice Caputo, que es un pésimo declarante. Primero, me fastidia contestarte, le dice a un funcionario de él. Es un empleado de él, al fin y al cabo. Después el otro dato que da Caputo dice nuestro programa. Lo cual sería otro problema, no solo por su declaración jurada bastante inverosímil en la Oficina Anticorrupción, sino que la Ley de Ética Pública también le prohíbe tener un emprendimiento privado como este. Habla de nuestro programa, el programa Tres Anclas. Podría ser porque Caputo, ustedes saben, tiene una obsesión con las anclas. Su consultora se llama Anker, que significa ancla. La inversora que tiene en otro país, no sabemos si en Canadá o en Londres, se llama Áncora, que significa ancla. O sea, se ve que las anclas son algo en su vida. Tendrá que tratarlo en terapia, acá simplemente miramos los números, pero es muy extraño lo que sucedió. Y tercero esto, dice, nosotros decimos lo que va a pasar. Bueno, dijeron que no iban a ir a tomar más deuda, tomaron más deuda, dijeron que no iban a emitir, emiten, dijeron que no iban a ir de vuelta al FMI, fueron de vuelta al FMI, ahora dicen que no va a pasar nada con el dólar. Bueno, será cuestión de seguir escuchándolos. Ayer también hubo una reunión de Caputo, vamos directo al archivo número 4, porque Caputo aprovechó para almorzar con Axel Kaiser.
que es el subdirector académico de la Fundación Faro. Lo estamos escuchando bastante a Kaiser, porque es el tipo que escribió el libro que se llama Parásitos Mentales, según el cual todos los que pensamos distinto, lo que pasó es que nos lavaron el cerebro, entonces hay que eliminarnos. Es una suerte de fundamentación escrita del discurso nazi que tiene el gobierno, por el cual todo el que piensa distinto le lavaron el cerebro, por ende lo tienen que volver a lavar ellos y que pensemos todos como el gobierno. Bueno, y con todo del almuerzo que tuvo este chico Axel Kaiser con el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Cómo estás viendo nuestro país ahora? Mira, vengo saliendo de un almuerzo con Toto Caputo, con José Luis Daza, con una serie de los cracks que ustedes tienen acá, ¿no es cierto?, arreglando el desastre que heredaron, y la verdad salí eufórico prácticamente. Porque lo que conversamos ahí, de lo que se ha hecho y de lo que se viene en términos de incremento de libertad, porque al final de eso estamos hablando. O sea, porque se habla mucho de la economía, que el equilibrio fiscal y esto, y obviamente en términos técnicos también, pero en última instancia de lo que estamos hablando es de incrementar la libertad de las personas. Todo el equilibrio fiscal, toda la responsabilidad en ese sentido, los equilibrios monetarios, macroeconómicos, en última instancia de lo que se tratan es de incrementar la libertad de las personas y proteger su derecho de propiedad. Eso es lo que es. Y las reformas que vienen hacia adelante son realmente impresionantes. O sea, yo creo que aquí, y lo he dicho, ¿no?, en otras ocasiones, vas a tener una avalancha no solo de capital en términos de dólares y plata que va a venir a invertir Argentina, de lo cual ustedes pueden dar fe que están pasando cosas interesantes, sino de gente que se va a venir a vivir a Argentina por las oportunidades que va a ofrecer, que no te las va a ofrecer Europa, que no te las va a ofrecer, ni hablemos del resto de América Latina, que es una catástrofe, y no te las va a ofrecer la mayor parte del planeta. Claro, tenés libertad de cagarte de hambre, tenés libertad de no acceder a los medicamentos, tenés libertad de ir a una movilización y que te repriman. Salió eufórico Axel Kaiser de su reunión con el equipo económico, con Luis Caputo, con José Luis Daza, etc. Los datos no muestran eso. Voy a spoilear un poquito lo que en un rato va a ampliar Candevoto, que son qué está pasando con los precios a partir de lo que Caputo dice que no pasó, que fue la suba del dólar. Bueno, efectivamente todo está aumentando, ya se está trasladando a dólar. Acá tenemos la información, esto es de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? De cómo han subido ya los precios de vivienda, de transporte, de alimentos, de recreación y de restaurante, bastante arriba, en julio. Tenemos un tuit de Juan Pablo Marino con el registro de las subas semanales, ¿sí?, de alimentos y bebidas. Verduras 5%, carnes 3,9%, frutas 3%, pan 3%. Tenemos otro tuit de Juan Pablo Marino que muestra cómo la inflación de alimentos ya pegó un salto de 2% la primera semana de agosto. Por ende, todo esto se va a trasladar a precios. La semana que viene tenemos el número de inflación de julio y después tendremos en septiembre, coincidente con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el número de agosto, y ahí veremos si efectivamente pasó o no pasó esto. Que está retenida, recuerden, la inflación por inanición. Por inanición. O sea, este gobierno quiere la inflación de los cementerios. Que no puedan aumentar los precios porque nadie puede comprar. Aún así, los precios aumentan porque muchas de estas empresas o lo venden acá más caro o lo exportan. Y yendo a la provincia de Buenos Aires, ayer se cerraban las alianzas, hace un rato lo explicó Beldic, nos falta hablar ahora en minutos de qué pasó en el peronismo con sus alianzas. Pero ayer Javier Milei se fue a Villa Celina junto con sus candidatos y pusieron esta pancarta que dice: kirchnerismo nunca más. Nunca más es una frase muy importante para la historia argentina. La mayoría le llevará a la película 1985, al alegato del fiscal Estracera, que cierra su alegato justamente diciendo que va a cerrar con una frase que no le pertenece, sino que pertenece a todo el pueblo argentino, que es: señores jueces, nunca más. En un juicio donde se condenó finalmente a los genocidas,
por violaciones a los derechos humanos, a genocidas que llevaron adelante un plan sistemático de desaparición de personas, un plan sistemático de robo de bebés, y que fueron fundamentalmente el instrumento para la implementación de un modelo económico, que fue el modelo económico de valorización financiera, digitado por José Alfredo Martínez de Hoz, por Ricardo Arriazu, que sigue dando vueltas ahora, es uno de los tipos más escuchados por el gobierno, por Guillermo Klein, por Jaime Perrió, por Blaquier. Todos ellos son los que pensaron ese plan económico, por Cavallo, por Fiel, por la Fundación Mediterránea, toda esa banda que tuvo a los militares como instrumento para implementar ese modelo de valorización financiera. El Nunca Más es el título también que llevó el informe de la CONADEP, donde un grupo de intelectuales, de periodistas, de referentes, le puso, y ahí está, e incluso el cartel que usó Milei utilizó la tipografía del informe de la CONADEP, del Nunca Más. Por ahí, de todo esto sale algo bueno, que es que haya gente que cree en el gobierno que vaya a leer el Nunca Más. Vale la pena, es duro, pero vale la pena. Sobre todo para entender que el Nunca Más fue un Nunca Más a un genocidio para implementar un modelo económico. Y no se lo podemos regalar y no le podemos permitir a Milei que lo use de esta forma, porque la imagen que utilizó, volvió a ponerla, es Nunca Más kirchnerismo. Obviamente hay que decir que el kirchnerismo fue, entre otras cosas, la fuerza política que hizo de la memoria de verdad y justicia una política de Estado, que llevó adelante e empujó los juicios por delitos de lesa humanidad, que puso al Estado, al Poder Ejecutivo al servicio de que el Poder Judicial pudiera avanzar en esas causas. Pero aún si no hubiera hecho eso, que lo hizo y es uno de los grandes legados del kirchnerismo para la historia, es una fuerza política, democrática, que se presentó a elecciones, que cuando ganó, ganó, que cuando perdió, aceptó, que decidió no reprimir, que no mató a nadie, que no persiguió. Básicamente es una fuerza política de la democracia, que puedes coincidir o no coincidir, o puedes no ser kirchnerista. Pero si ese cartel dijera Nunca Más radicales, yo estaría diciendo lo mismo. Si ese cartel dijera Nunca Más el PRO, o Nunca Más liberales, o Nunca Más comunistas, o Nunca Más socialistas, yo estaría diciendo lo mismo. No se puede utilizar el Nunca Más, que habla de un genocidio, para implementar un modelo económico a través del terror, para mencionar a una fuerza política. Ojalá, repito, que sirva para que vaya gente a leer el Nunca Más, porque, por ejemplo, ahí se van a desasnar de que estas cosas que dice Milei, de que, por ejemplo, no fueron 30.000 los desaparecidos, en el Nunca Más está explicado. Hay un capítulo que es el capítulo de las víctimas, que arranca con una advertencia que les estoy mostrando en pantalla. La advertencia dice: en cuanto a la primera nómina de la que resulta la cifra de 8.961 desaparecidos, es inevitablemente una lista abierta. Fue confeccionada sobre la base de las denuncias recibidas por esta comisión, consta el número del respectivo legajo y compatibilizada a su vez con las ya producidas por organismos nacionales e internacionales. Hasta último momento se efectuó el control de las mismas por sistema computarizado. Sin perjuicio de ello, pueden existir errores. Tal es el caso de alguna persona, descartamos que se trata de un número significativo, que hubiera omitido oportunamente comunicar que apareció. Y dice, en este capítulo, que arranca así: sabemos también que muchas desapariciones no han sido denunciadas por carecer la víctima de familiares o preferir estos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos, tal como lo comprobó esta comisión en sus visitas al interior del país. También es parcial la nómina de personas vistas en centros clandestinos de detención. O sea que ojalá que no solo haya un repudio a la utilización del Nunca Más para hablar de un partido político, sino que eso haga que mucha gente vaya a leer el Nunca Más y se entere de estas cosas
para que dejen de decir cualquier cosa. Lamentablemente, igual que en la dictadura, tenemos un sistema de medios privado que legitima esto y que lo reivindica. Lo encabeza, entre otros, Eduardo Feynman, que decía esto ayer. Populismo nunca más. Es una frase que le pertenece al pueblo argentino, no a ustedes los kirchneristas. ¿Queda claro? No a ustedes los de la izquierda, no a ustedes las organizaciones de derechos humanos, a todo el pueblo argentino. Y lo vamos a usar, yo lo voy a usar donde se me cante las pelotas. A ver si les queda claro. Vengan, vengan, de a uno vengan, o vengan de a cientos. Siempre valiente, Eduardo Feynman, que esta semana reivindicaba la represión a periodistas y fue invitado por los periodistas a ver si tiene el coraje de salir de detrás del escritorio e ir a cubrir una movilización. Y sabes que no vamos a permitir que lo usen de cualquier forma el nunca más. Porque efectivamente es de toda la sociedad argentina, pero para decir nunca más a un genocidio, no nunca más a un partido político. Porque justamente ese genocidio lo que prohibió fue la política. Lo que prohibió fue los partidos políticos, y asesinó, y torturó, y mató, y se robó bebés. Allá salió Trebuch, también, a legitimar esto, mirá. ¿Nos detenemos en esto? ¿Nos detenemos en esto? ¿O nos detenemos en esto y en todo eso de allá atrás? ¿En qué quieren detenernos? Hay mucho de fondo y forma en esto. Primero el dato, los datos siempre primero. El kirchnerismo no fue una dictadura. Fue la expresión, a mi modo de ver, más nefasta que tuvo la democracia, de acá a esta parte. Pero democracia al fin, de origen y de ejercicio. No hay ningún tipo de duda de ello. Punto uno, porque es un dato. Y no quiero asaltar la verdad, ni lo voy a hacer. ¿Me escandalizo, me horrorizo? ¿O me pongo a reflexionar un poco? Elijan lo que quieran. Invito a reflexionar, después de haber dicho ello, de que el kirchnerismo fue una expresión y lo es de la democracia. La más nefasta, mi forma de ver, de la democracia, pero expresión al fin de la democracia. ¿Nos detenemos en ello o nos detenemos en el fondo también? La más nefasta, dice Trebuch. Y quiero cerrar con dos cositas, porque yo, como siempre, trato de verle la parte optimista. Espero que mucha gente vaya a leer el Nunca Más. Porque tiene un capítulo también del rol de los medios. Que acá está, donde básicamente, en realidad el capítulo es sobre los periodistas desaparecidos. Tenemos más de 100 periodistas detenidos desaparecidos. Pero además lo que dice este capítulo es que los medios no contaban lo que pasaba. Sabían lo que pasaba y no lo contaban. Lo ocultaban. Lo silenciaban. Porque eran cómplices también. Porque se quedaban con negocios. Porque Clarín, La Nación y La Razón, por ejemplo, acordaron con Videla y con Martínez de Oz y con Macera quedarse con papel prensa a cambio del silencio. Y se lo quedaron ese negocio, que fue el que les permitió entrar a la democracia con el monopolio del papel, el gran negocio de ese momento. Y hoy hacen lo mismo. Se callan y no dicen las cosas que pasan. Hay un libro maravilloso que les quiero recomendar, además del Nunca Más, que es el libro, decíamos ayer, muchos de acá seguramente lo vimos, el libro de Eduardo Blaustein y Martín Subieta, que es justamente eso, la prensa argentina bajo el proceso, los 3000 días más trágicos de la historia argentina, textos e imágenes con todo lo que los diarios, revistas y revistas de la época dijeron, silenciaron y tergiversaron. Librazo que les recomiendo. Algún día vamos a hacer ese libro de hoy. El decíamos hoy. Porque siguen haciendo lo mismo. No cuentan lo que pasa. Lo silencian, se callan. Algunos para hacer negocios empresariales, otros para hacer negocios personales. Así que el Nunca Más no se lo vamos a regalar. Y el Nunca Más es para hablar de eso. De nunca más un genocidio. No nunca más una fuerza política. 9:26. Vamos a los datos de inflación, Can Devoto. Repasamos eso.
Sí, ayer salió, lo tenemos en la placa 33, este número de la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dio